Los animales más escalofriantes vistos en África. No hay lugar en la Tierra que pueda compararse con África. Considerada la madre de toda la vida, este continente ha sido testigo del nacimiento de civilizaciones, las penurias de incontables guerras y la aparición de criaturas que están muy lejos de la comprensión humana. Desde leones monstruosos cegados por la maldad y bestias salvajes sacadas de tus peores pesadillas, hasta una araña tan escalofriante que desearás jamás volver a salir de tu casa. No estás preparado para enfrentarte a la naturaleza oscura y salvaje de este continente. Pero de todas formas, si te sientes valiente y preparado para encarar el peligro, entonces aférrate bien a tu silla y procura no gritar, pues estás a punto de conocer los animales más escalofriantes vistos en África. Para internarnos en los horrores ocultos del continente africano es necesario visitar las tribus de Bokaonde y Kaonde, en el vasto territorio de Zambia. Allí los nativos susurran casi en secreto el nombre de una bestia monstruosa que los ha aterrorizado durante generaciones enteras. Su nombre es Kongamato, y es posible que luego de conocerla, su imagen se quede clavada en tu mente. El primer relato escrito en papel acerca de esta criatura fue registrado por el explorador Frank Milland, un hombre que para inicios del siglo XX se acercó hasta los rincones más recónditos de Zambia para entrevistar a las diferentes tribus de la región. Fue en estas conversaciones cuando Milland descubrió un temor común de la mayoría de los nativos. Todos pronunciaban el nombre de Kongamato, señalando al cielo y sintiendo un profundo terror que se les marcaba en el rostro y en la voz. En la lengua local, Kongamato significa el hundidor de barcos. Su nombre es bastante apropiado, ya que esta bestia alada caía desde el cielo y atacaba salvajemente a los pescadores, quienes navegaban en pequeñas canoas que no podían resistir la furia del monstruo. Generalmente, el Kongamato es descrito como un pájaro sin plumas y un cuerpo de piel rojiza. Sus alas, llenas de membranas, se asemejan más a las de un murciélago gigante y además posee una boca desfigurada, llena de dientes afilados que eran capaces de cortar la carne humana con un solo bocado. Se dice que el hogar del Kongamato son los pantanos de Giundu, pero el alimento en esta zona no es abundante. Por este motivo salía de su hábitat y atacaba no solo a los pescadores, sino también a los aldeanos, principalmente a los niños y a las mujeres. Sin duda, los relatos de esta bestia son inquietantes y han sido registrados por la cultura local durante varias generaciones en el pasado. Aún así, lo más sorprendente de todo es que Milland explore varias tribus entre 1923 y 1924, y un pasaje de su libro En África Embrujada relata que le presenta a los nativos la imagen de un pterodáctilo, y todos gritaron al mismo tiempo, completamente horrorizados, Kongamato. Puede que no estés acostumbrado a escuchar hablar acerca de las temibles sirenas, pero en África, este es un problema muy real que atormenta a sus habitantes. Son muchas las regiones del continente que se ven sacudidos por estas misteriosas criaturas, pero en Zimbabue es donde mayor presencia se ha registrado. Las sirenas han ocupado un lugar importante en la cultura y las tradiciones del país. Aquí se usa el nombre de Mondo para referirse a ellas y suelen estar caracterizadas por una maldad salvaje, cuyo resultado termina con sus víctimas arrastradas hasta el fondo del mar. Un ejemplo del impacto de las sirenas en este país lo encontramos en un hecho espeluznante, registrado en el año 2012, cuando los trabajadores de la presa y los embalses próximos a las ciudades de Gokwe, Manicaland y Mutare decidieron suspender sus trabajos por el profundo terror que despertó en el grupo la presencia de sirenas en las aguas de estos lugares. Los trabajadores aseguraban haber divisado diferentes mujeres de piel pálida, cabello negro y cola de pez. Todas trataban de atraer la atención de los hombres y acercarlos hasta las aguas, con la clara intención de hundirlos hasta las profundidades. El proyecto de estas represas quedó completamente estancado por la situación, y el daño llegó a tal punto que varias comunidades perdieron el suministro de agua por este motivo. De hecho, el ministro de Recursos Hídricos de Zimbabue, Sipepa Nkomo, tuvo que presentarse ante un comité parlamentario para explicar la situación. La única solución que encontraron a la terrible situación fue contactar con los jefes tribales de la comunidad para que realizaran ritos y rituales que apaciguaran a estas temibles criaturas. Los rituales tardaron varios días, pero finalmente terminaron y los trabajadores regresaron a sus labores, completamente convencidos de que el peligro ya había terminado. Sin embargo, este tipo de situaciones no solo ocurren en este país.
En Sudáfrica, durante mucho tiempo, numerosos pueblos circundantes a los ríos y las costas denominaban a estas criaturas por el nombre de Kai-Aman y describían a estas criaturas como seres malévolos vestidos de mujeres con ojos rojos que eran capaces de atraer a las personas para luego ahogarlas. Los relatos de la mayoría de la región suelen describir más o menos el mismo fenómeno y está presente en numerosas ciudades y poblados africanos, aunque nunca se ha logrado atrapar a ninguna sirena con o sin vida. En el continente africano existe un pequeño poblado que no cuenta con más que unos miles de habitantes, pero cuya fama ha trascendido las fronteras. Su nombre es Mfugwe y se encuentra en el valle del río Luangwa, al este de Zambia. En él no hay nada extraordinario salvo la terrible historia del león demonio. Mfugwe está rodeado de bosques y matorrales, algo que durante muchísimo tiempo atrajo a cazadores de todo el mundo, pues en los alrededores del poblado había una gran cantidad de leones. Durante un largo tiempo, los cazadores acudieron hasta este recinto de tranquilidad y exterminaron la población de los grandes felinos. Pero en 1991, la naturaleza respondió de la forma más brutal y salvaje posible. Un poderoso león comenzó a ser avistado el 9 de julio de aquel año. Desgraciadamente, sus primeras víctimas no fueron los cazadores, sino dos niños pequeños quienes se regresaban a sus casas. El camino de vuelta era oscuro, así que ninguno vio llegar al monstruoso león. La bestia se abalanzó sobre uno de los niños y comenzó a devorarlo con una rabia violenta y asesina. El otro pequeño quedó petrificado. Aquel era el león más grande que había visto en su vida. Era simplemente descomunal, algo que jamás había visto, y cuando finalmente logró recuperar sus sentidos, huyó desesperado. Más tarde, los guardabosques de la zona acudieron al lugar completamente armados, pero de la víctima solo quedaba la sangre. La búsqueda del niño continuó durante varios días, pero aquella no sería la última ocasión en la que el león se cobraría la vida de algún habitante del pueblo. Días más tarde, otro niño fue atacado, pero esta vez, el joven iba acompañado de un guardabosque armado. El hombre fue testigo de la aparición de la bestia. Aquel era un león demoníaco, una criatura fuerte, de 3 metros de largo y 1.5 de altura. Su mirada estaba inyectada en sangre y aunque el hombre disparó contra la bestia, esto solo sirvió para que la criatura no se llevara a su presa. El joven falleció de camino al hospital. También en otro relato, una mujer que se encontraba preparándose para dormir en el interior de su cabaña fue sorprendida por la bestia, la cual destruyó la frágil madera que cubría su vivienda. El león la devoró completamente y cuando los vecinos llegaron, solo encontraron partes de su cuerpo y mucha sangre. Durante los siguientes meses, el león continuó atacando al poblado, bajo los rayos del sol y de la luna. En aquel tiempo, las desapariciones aumentaron rápidamente y no había forma alguna de atrapar al león. A raíz de ello, algunos intentaron explicar esta extraña situación, recurriendo a una antigua leyenda de los nativos de la zona y de los pueblos africanos. En ella se relataba la capacidad de los chamanes para usar a los espíritus malignos y valerse de ellos para transformarse en leones. Estas creencias están arraigadas no solo a la cultura, sino a las propias familias, quienes consideran que los ataques de estos felinos son un castigo por algo malo que han hecho ellos, sus amigos o alguien del pueblo. De allí que se conociera a esta criatura como el león demonio. Durante mucho tiempo, las tribus creyeron que se trataba de algún chamán enloquecido, pero en el año 1991, el cazador Wayne Hosek y su compañero Charles Bukes acudieron a la zona bajo la petición del jefe tribal. Los hombres, que eran cazadores veteranos, colocaron todo tipo de trampas y luego de varios meses de esfuerzos, finalmente lograron asesinar a la bestia. La bestia era tal como la describían, un animal que haría parecer a los leones unos gatos adorables. Su tamaño era prodigioso, algo nunca antes visto, y aunque no se demostró por qué atacaba a los humanos, ni si había un chamán debajo de su piel, el poblado jamás dejó de recordarlo como el león demoníaco, una criatura que había sido enviada por los dioses para castigarlos por un pecado que no se supo jamás. Otra criatura intrigante que ha sido avistada en África nos conduce hasta la República Democrática del Congo, un lugar sumamente conocido por sus bestias salvajes y sus animales misteriosos. Uno de los más intrigantes de ellos recibe el nombre de elefante de agua, una criatura que ha sido avistada por los nativos de la zona durante siglos y que suele ser descrito como una bestia de gran tamaño que carece de colmillos y habita por largos periodos de tiempo las aguas profundas y turbias de los ríos. Se cree que se alimenta de las plantas acuáticas y su primer avistamiento formal fue registrado por el Lepetí,
un explorador francés que a mediados del siglo XX estaba explorando el Congo, sin saber lo que iba a encontrar en su camino. Según su bitácora, en medio de un profundo río en el corazón del Congo, se encontraba una criatura similar a un elefante, de unos 2.5 metros de altura, pero con grandes rarezas, ya que su hábitat natural parecía ser el agua y podían sumergirse en ella sin problemas. La criatura no parecía agresiva, pero Le Petit no tuvo mucho tiempo para examinarla, ya que desapareció de su vista hundiéndose en las profundidades del río. Más tarde, cuando Le Petit fue recibido por la tribu de los nativos Teke, estos le confesaron que aquella bestia recibía el nombre de Ndoko na Maiji, conocido como el elefante de agua, una bestia rara que permanecía en el agua durante prácticamente todo el día y solo salía a pasar a tierra firme durante las noches. Este descubrimiento quedó grabado en la mente de Le Petit, y muchos nativos locales siguen asegurando que la bestia no solo es real, sino que suele ser avistada en varios lugares del país, tal y como ocurrió en el año 2005, cuando un grupo de aviadores que volaban sobre el lago Tumba lograron avistar a un animal que encajaba perfectamente en las descripciones recogidas por Le Petit y los Teke. Aún así, jamás se ha logrado atrapar a esta criatura y no se sabe a ciencia exacta si existe ni a qué especie pertenece. En el último tiempo, se ha convertido en otro de los muchos misterios de África. Otro animal que ha sorprendido a los investigadores de este continente recibe el nombre de tigre de Ennedi, una misteriosa criatura que se ha avistado en la meseta de Ennedi, ubicada en la República Centroafricana, aunque también se ha registrado avistamientos en las montañas de Imatong, en Sudán del Sur y Uganda. En estos lugares se refieren a él como Nisi o Basoko, y la mayoría de las tribus lo describen como un gato temible mucho más grande que un león, con pelaje rojizo y rayas blancas verticales. También destaca por sus enormes dientes largos y afilados, además de un hecho peculiar, y es que este animal carece de cola. Desde la antigüedad esta bestia ha vagado por la región atemorizando a los aldeanos. En casi todas las ocasiones, los hombres y las mujeres que tienen contacto con él aseguran que hay un brillo extraño en sus ojos, el cual delata su naturaleza peligrosa y refleja su deseo de violencia. Por lo general son criaturas nocturnas que cazan presas de gran tamaño y se alimentan de ella en la privacidad de su hogar, el cual se encuentra en las cuevas. El primer relato de esta criatura por parte del mundo occidental fue en el año 1937, cuando el naturalista francés Lucien Blanquot recibió un informe en el que se detallaba la aparición de una misteriosa criatura que rondaba por los distritos y se llevaba a sus presas a las profundas cuevas de la montaña. Más tarde, en el año 1960, otros lugareños se encontrarían con varios Basoko, aunque no lograron atrapar a ninguno de ellos, algo que sí intentó Christian Lenoel en el año 1969, un veterano cazador que siguió los escalofriantes bramidos del tigre, aunque no fue capaz de seguirlo hasta las profundas cavernas en Chad. Sin embargo, la impresión que dejó la presencia de aquel tigre en Christian lo hizo informarse más acerca de la bestia. Para hacerlo, les mostró diferentes imágenes de tigres, leopardos, guepardos y una imagen de un smilodón a las tribus locales, y todas señalaron a este último animal prehistórico como la imagen que más se parecía al tigre de Ennedi. A pesar de esta sorprendente revelación, jamás se ha logrado atrapar a estas criaturas y sigue siendo un fascinante misterio para los investigadores de la región. Otro animal sorprendente que ha recorrido este continente ya fue avistado en su tiempo por los antiguos egipcios y las tribus centroafricanas. Durante mucho tiempo recibió el nombre de Ati u Oapi. Ambos nombres se usaban para referirse a una criatura que se asemejaba a un cruce de cebra, burro y jirafa, pero que además tenía una peculiaridad, y es que tenía un enorme cuerno en su frente. Así nació el que muchos llegaron a conocer como el unicornio africano, una criatura que la ciencia llegó a considerar una quimera ficticia durante mucho tiempo, pero quienes visitaron estas tierras aseguraban lo contrario. Por ese motivo, no fue sino hasta el año 1901, cuando el gobernador británico de Uganda, Sir Harry Johnston, recibió la piel rayada y el cráneo de la misteriosa criatura, el cual poseía un enorme cuerno en la frente. También por aquella época se logró capturar un espécimen vivo, el cual fue bautizado como Okapi Johnstoni en honor al gobernador. Aparentemente, el okapi pertenece a la familia de las jirafas, pero de una rama desconocida que hasta la actualidad sigue siendo objeto de estudio. Viajamos nuevamente a la República del Congo para visitar una criatura misteriosa que ha fascinado durante décadas a la cultura occidental.
especialmente desde que los visitantes franceses y alemanes fueran testigos de un temible monstruo que vivía en los bosques de este lugar en el siglo XX. Los nativos se referían a él como Mokele Mbembe, y pocas criaturas han logrado cautivar tanto la imaginación de los extranjeros como ella. Existen varias versiones acerca de la apariencia de esta criatura. Algunos documentalistas han asegurado que es tan grande como un elefante, mientras que otros sugieren que su tamaño solo alcanzaría para igualar a un hipopótamo. También hay varias teorías respecto a su cabeza, la cual, aseguran, tiene forma de serpiente y está sostenida por un cuello largo o una joroba deforme. Desde luego, entre tantos relatos, avistamientos y testigos, ha resultado difícil encontrar una definición común, pero la mayoría de las personas asegura que guarda una escalofriante similitud con los zortrópodos, los antiguos dinosaurios de la prehistoria. Tal vez esto ha hecho que Mokele Mbembe resulte tan interesante para los investigadores. La posibilidad de que un animal como este siga vivo y merodeando por uno de los rincones más inhóspitos del planeta seduce la imaginación de cualquiera, y por eso, a lo largo del tiempo, fueron muchos los exploradores que trataron de localizar a la bestia. Los criptozoólogos de todo el mundo han tratado de demostrar la existencia de la criatura, aunque han fallado estrepitosamente en su misión. La mayor parte de las investigaciones se concentran en el lago Telé, el lugar que se especula forma parte de su hogar. Sin embargo, por más esfuerzos que se han realizado, el animal parece eludir a todos los cazadores. Jamás se ha dejado atrapar, pero aquellos que han tenido algún encuentro con ella están convencidos no solo de que es real, sino de que es una de las criaturas más tenebrosas del continente. El siguiente animal de la lista probablemente no te resulte tan intimidante ni aterrador, pero no te dejes guiar por las apariencias. En el país de Togo, ubicado en África Occidental, se encuentra un pequeño poblado llamado Ewe. Allí, los nativos han registrado hechos escalofriantes alrededor de las luciérnagas y algunos otros insectos. Aparentemente, detrás de ellos se encuentra el temible Atse, una criatura que adopta la forma de luciérnaga para alimentarse de sus víctimas. Solo cuando se siente completamente satisfecho, regresa a su forma humana y vuelve a su vida cotidiana. Por lo general, el Atse toma la forma de insectos inofensivos, criaturas de las que nadie duda, pero también que resultan realmente difíciles de atrapar. El Atse persigue sobre todo a los inocentes, entre los que se suman los niños y los bebés. Muchos lo han llegado a comparar con los vampiros, pero este ser parece mucho más letal, ya que aquellas víctimas que logran sobrevivir quedan infectadas con una extraña enfermedad que va destruyendo su salud. Los nativos de esta zona suelen usar todo tipo de protecciones para alejar a los Atse, aunque esto no siempre es suficiente para impedir la llegada de estas criaturas, las cuales merodean por las aldeas regularmente en búsqueda de carne fresca para alimentarse. Exploramos los lugares más recónditos de Kenia para conocer a una criatura que parece mezclar lo más escalofriante de la selva con las fuerzas diabólicas del inframundo. Las tribus de los Kikuyu se refieren a él como Ilimu, un demonio misterioso que es capaz de poseer a los animales, especialmente a los felinos. El Ilimu suele estar asociado con el demonio y desde la antigüedad viene causando estragos entre los habitantes de esta región. Sin embargo, también resultó de gran dificultad para el propio Imperio Británico, quien en el año 1898 tuvo que lidiar con ataques inusuales mientras elaboraban el puente ferroviario sobre el río Tsavo. Según los informes, los trabajadores se vieron acechados en numerosas ocasiones por leones, los cuales no solo carecían de miedo, sino que eran capaces de enfrentarse a los trabajadores aunque estos estuviesen armados. Los leones actuaban con inteligencia, como si alguien los estuviese guiando, especialmente dos leones en concreto, bautizados como Fantasma y Oscuridad. Estas bestias actuaban en perfecta sincronía, como si tuvieran conciencia y causaron grandes daños en el campamento de los trabajadores. Aunque una noche, los leones se infiltraron en las fortificaciones y las trampas artificiales del campamento y atacaron a los hombres que allí dormían. El resultado fue una auténtica masacre que se prolongó en el tiempo. Durante meses, los obreros fueron atacados por estos leones salvajes y muchos desertaron de sus puestos. Quienes no lo hicieron, encontraron una muerte tenebrosa. La obra tuvo casi un año de retraso debido a esta circunstancia, y cuando finalmente la construyeron, los leones habían desaparecido. Ningún cazador pudo atraparlo y solo con el tiempo, el teniente coronel John Henry Patterson logró cazar a uno de los temibles devoradores de hombres. Necesitó de 9 balas para lograr que la bestia perdiera la vida.
Es posible que no lo sepas, pero Nigeria es el hogar de un animal escalofriante, sobre todo si le temes a los insectos gigantes. Se trata de un misterioso caracol terrestre que habita en los bosques africanos y las zonas pantanosas. Su aspecto es viscoso y repugnante, pero nada se compara a su tamaño. Este caracol supera los 20 centímetros de longitud y segrega una baba gruesa y pegajosa que suele representar un serio problema para el resto de los animales y para los propios humanos de la región. Pero este no es el único problema. Los caracoles gigantes africanos pueden devorar más de 500 especies de plantas y tienen la capacidad para destruir casas de estuco, un material sumamente utilizado en la región para la edificación de viviendas. Estas criaturas son fanáticas de ese tipo de material, ya que de él pueden obtener calcio para sus caparazones. La ciencia los ha clasificado como los gasterópodos terrestres más grandes del planeta, y lo más aterrador de ellos no es su capacidad destructiva, sino su poder a la hora de transmitir enfermedades. Según los estudios, pueden llegar a transmitir una rara meningitis, la cual ha castigado seriamente a los habitantes de la región. Las autoridades han tratado de exterminar esta especie, pero los caracoles gigantes africanos se resisten y siguen reproduciéndose a una velocidad superior a la capacidad humana para acabar con ellos. Es imposible hablar de animales escalofriantes del continente africano sin acercarnos a la profunda cueva de Richtersveld en Sudáfrica, pues se dice que allí habita el temible Grutslang, una escalofriante serpiente que puede dejar huellas de casi 1 metro de ancho y alcanza longitudes de hasta 15 metros. Las antiguas leyendas aseguran que esta criatura es sumamente escurridiza, pues la cueva de Richtersveld conecta directamente con una tubería natural subterránea, así que cuando se siente en peligro, huye a través de ella hacia el río Orange, lejos de los ojos humanos. El primero en observar a esta criatura fue el periodista y autor sudafricano Lawrence Green, quien documentó las exploraciones realizadas por varios nativos. En ellas, los hombres se arrojaban al abismo de la cueva, deseosos de encontrar a la serpiente, la cual, se decía, escondía grandes riquezas en su guarida. Sin embargo, lo que encontraron en cada una de las ocasiones fue un lugar con aroma a azufre. Otros testigos que aseguran haberse cruzado con la criatura la definen como un espíritu malévolo, encargado de proteger los tesoros de la región. También suelen enfatizar en su macabro sentido del mal y en su deseo por atacar a cualquiera que se acerque demasiado a las entrañas de su guarida. Durante un largo periodo de tiempo, la leyenda de este animal monstruoso ha mantenido a los visitantes lejos de la zona, e incluso en la actualidad, los nativos siguen preservando el lugar, manteniéndose lo más lejos posible de la cueva y del tenebroso peligro que podría estar ocultándose en ella. Otro relato intrigante relacionado a animales escalofriantes fue registrado al sur de África, cuando los colonos europeos investigaron la zona y descubrieron la existencia de una misteriosa criatura que los nativos llamaban abada. Según los testimonios, el abada ya venía siendo representado por la cultura de la región desde la antigüedad, pero en el siglo XVII, el viajero y político inglés Sir John Barrow inició una búsqueda para descubrir qué había realmente detrás de la naturaleza del abada, el cual era descrito por los nativos como una criatura monstruosa con un cuerno enorme en su frente y un cuerpo vigoroso. Y los rumores sobre los unicornios se hicieron cada vez más fuertes conforme Sir Barrow se adentraba en el territorio. La población local le llegó a relatar todo tipo de testimonios y vivencias antiguas que se relacionaban con el abada, aunque nadie pudo aportarle una evidencia sostenible, al menos hasta que visitó la provincia de Cabo Oriental y localizó lo que parece una pintura rupestre de estos misteriosos animales. Los grabados hechos en la antigüedad muestran a una criatura que se asemeja considerablemente a la descrita por los nativos. El animal es grande, poderoso e intimidante y luce un cuerno enorme en su frente. Sin embargo, esta evidencia no resultó confiable para muchos naturalistas, quienes jamás aceptaron la pintura como prueba de la existencia del abada. Desde luego, esto no pareció importarle a los locales. Después de todo, ellos sí estaban acostumbrados a vivir el día a día de aquel remoto territorio. Sabían lo que habían visto ellos, sus abuelos y sus ancestros a lo largo del tiempo. África Central también fue el epicentro de un extraño fenómeno relacionado con un animal que causó gran conmoción, especialmente en los pueblos indígenas de Nkumo y Bacalai, ubicados en la región del río Ovenga, en la actual República Gabonesa. En este lugar, los locales habían registrado la aparición de una extraña especie híbrida de chimpancés y gorilas, que era popularmente conocida como Kulu
o culacamba. Un animal intrigante que era más grande que cualquier primate registrado y poseía una cara plana, podía caminar erguido y un hocico prominente. Ya a inicios del siglo XIX, este animal fue registrado por numerosos escritores y exploradores, de los que destacan las obras de Franquet, Paul du Chaillu y otros excursionistas que encontraron en este territorio el escenario de un gran misterio. Algunos llegaron a denominar a esta criatura como un mono demoníaco o una criatura diabólica que atacaba a los aldeanos que se acercaban demasiado a sus territorios. Existe muy poca información acerca de esta criatura, ya que solo se registró en este lugar de África y no fue avistado en otros países. Esto ha hecho que se investigue poco acerca de este misterioso primate, el cual aún ahora sigue causando estragos en este lugar. ¿Alguna vez habías escuchado de una bestia que fuese capaz de obligar a decenas de tribus a mirar de su hogar? Es probable que no, pero estás a punto de conocer la temible historia del Dingo Neck, la auténtica pesadilla de los habitantes del Congo. Esta criatura habita en las selvas espesas de este territorio y muchas veces emerge de ellas para aniquilar a los aldeanos. Según las tradiciones orales, esta criatura fue responsable de la migración de muchas tribus en el pasado. Los relatos que han sobrevivido de ella la describen como una bestia que devoraba a sus víctimas cada vez que ingresaban a su territorio, algo que era sumamente necesario para conseguir alimento, agua y otros diversos suministros. El Dingo Neck solía asesinar a sus víctimas con una crueldad escalofriante y muchas veces dejaba los cuerpos en el lugar de los hechos, para que sirvieran de advertencia para el resto. Uno de los relatos más importantes de esta bestia fue documentado en el año 1910, cuando Edgar Beecher Bronson, un importante cazador, escribió las proporciones del animal. La bestia medía casi 6 metros de longitud, su cabeza era cuadrada, contaba con 2 colmillos largos y curvados, su cuerpo escamoso y tenía grandes similitudes con las morsas, aunque era mucho más rápida que ellas. Sin embargo, esta peculiaridad hizo que a lo largo de la historia se le conociera como la morsa de la selva. Por supuesto, jamás se pudo encontrar algún resto fósil o algún cadáver que pudiera explicar no solo la existencia de esta criatura, sino su anatomía. Aún así, los nativos lidiaron durante mucho tiempo con este temible enemigo, y la mayoría se vio derrotado por él al tener que emigrar de sus hogares para no sufrir las consecuencias de molestar a este terrible animal. Alcanzamos al que sin duda es el animal más aterrador y tenebroso de la selva. A lo largo de la historia, los habitantes de la República Democrática del Congo, Camerún, Uganda y la República Centroafricana han vivido con el temor de pronunciar el nombre de esta bestia, pues con solo pronunciarlo la mayoría tiene recuerdos del escalofriante animal. Su nombre es Yoba Fofi, una monstruosa araña que se parece a las tarántulas debido a su color y su forma, pero cuyo tamaño supera descomunalmente a este arácnido. Esta bestia alcanza envergaduras de casi 1.8 metros de longitud, algo que le permite cazar todo tipo de animales, incluyendo a los humanos. Da igual la fuerza, la velocidad o la rapidez de su presa, esta araña siempre encuentra la forma de atrapar a su presa. Parte de su éxito no solo se debe a su velocidad, sino a las poderosas telarañas que son capaces de crear. Quienes caen en ellas jamás vuelven a salir. De igual manera, quienes no logran atrapar con sus redes, de una u otra forma terminan logrando infectarle su veneno, el cual es tan potente como para aniquilar a un hombre en cuestión de segundos. A lo largo del tiempo han sido muchos los exploradores que se han adentrado en esta espesa jungla para tratar de comprobar por sí mismos lo que se esconde en este lugar. Lastimosamente son pocos los que han encontrado algo más que escenas sacadas de sus pesadillas en esta zona, y aún menos los que han logrado regresar a casa con vida. Estas arañas gigantes son bestias impredecibles y aterradoras que ya venían atemorizando a los nativos de la región desde que habitaron la misma. Se dice que no hay forma de escapar de ellas una vez han detectado tu presencia. Y si alguna vez estás visitando este lugar, lo mejor que puedes hacer es mantenerte lo más alejado posible de ellas.